De Dios, hermanos, esta tarde pongámonos de pie. Vamos a ir en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 14 al 18. Cuando lo tengan, me regalan un amén. Y dice la poderosa palabra como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estás dispuesto para que a oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí vuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Hermanos, sabemos que la palabra del Señor es alimento para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra del Señor nos edifica cada día. Sabemos, hermanos, que la palabra nos hace fortalecidos. Y en este momento, hermanos, vamos a hacer una oración especial para nuestro Dios, que sea Él quien nos hable en medio de la palabra de Él, hermanos. Señor amado, que tu mensaje, Padre celestial, llegue, Señor, a toda nación, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, edifique a cada uno de nosotros, a los que estamos en el templo, amado Cristo, y a los que están, Señor, escuchando por el internet. Que sea edificación para sus almas, Padre bendito. Grande es tu poder, Señor. Cada día, Señor, haces maravillas. Cada día, Señor. Cada día, Señor, haces milagros, Padre. Grande es tu poder sobre toda nación, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si no es a ti, Padre celestial? Gracias por esta gran oportunidad, Padre celestial, que me has dado, Señor, de predicar tu palabra, de hablar, Señor, de tus maravillas, Padre. Grande es tu poder y tus maravillas, Señor. Estoy agradecido, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de cada hermano, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu vida. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos leído las Sagradas Escrituras y el título que le hemos puesto es: Dios es el único que merece toda adoración. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que Dios merece todo de nosotros. Él merece que lo alabemos en todo tiempo. Él merece que lo pongamos a Él primero ante todos, hermanos. Sabemos que con Dios todo es posible. Sabemos que con Dios en toda prueba será superada. Así que, hermanos, le puse este título porque me inspiró tanto a leer estos versículos, porque sabemos que tenemos un Dios de milagros. Tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Aquí en las Sagradas Escrituras, hermanos, podemos ver que aquí habla de un rey. Sabemos que esta historia ya la hemos leído varias veces.
Sabemos que en nuestra casa pues nos ponemos a leer y sabemos que de qué se trata. Sabemos que aquí habla, hermanos, de un rey que quería doblegar, hermanos, la creencia de 3 jóvenes hebreos. Sabemos, hermanos, que esos jóvenes hebreos estaban agarrados de la mano de Dios, hermanos. Ellos confiaban en Dios. Sabemos que su firmeza era Dios. A ellos nada los iba a doblegar, hermanos. Por eso en el versículo 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach y Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Hermanos, más adelante en otros versículos habla acerca de una estatua que el rey levantó. Esa estatua era elaborada de oro. Sabemos que era de muchos metros de altura. Sabemos que era ancha también, hermanos. Sabemos que el rey la había elaborado para que toda nación, todo pueblo y ciudad la adorara. Sabemos que el rey Nabucodonosor, hermanos, era orgulloso. Tenía una terquedad, hermanos. Él quería ser solo él. ¿Pero por qué era el motivo, hermanos? Porque él había conquistado muchas naciones. Había conquistado muchas ciudades. Y una de esas era Jerusalén, hermanos. En 2 ocasiones, hermanos, este rey invadió Jerusalén. Podemos ver también, hermanos, que el rey invadió Judea, hermanos. Muchas naciones. Por eso el rey se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo. Que no había ningún Dios que pudiera doblegarlo. Pero todos aquí, hermanos, sabemos que el único Dios es el Señor Jesucristo, hermanos. Es el único que puede doblegar toda rodilla, hermanos. Sabemos que cuando estamos ciegos, hermanos, no podemos ver la realidad. Así como este rey, hermanos, él estaba ciego. No podía ver, hermanos, lo maravilloso que es Dios. En el versículo, hermanos, 15, él hace un decreto. Que toda persona, toda nación, al escuchar el sonar de la música, del arpa o de la flauta, tenía que postrarse delante de la estatua que él había elaborado, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que cuando nosotros estamos en Cristo, nada los detiene. Sabemos que cuando estamos en Cristo estamos de pie. Sabemos que Dios en nosotros ha hecho muchos milagros. Y cómo no le vamos a agradecer, hermanos, adorándolo. Sabemos que el significado de adoración, hermanos, es dar reverencia, postrarse delante, hermanos, de Dios. Así que, hermanos, aquí habla el rey Nabucodonosor, hermanos, que toda nación debía de postrarse delante de la estatua. Entonces, hermanos, aquí en el 15 dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Dice. Hermanos, sabemos aquí que los 3 hebreos judíos tenían su certeza en Dios. Hermanos, tenían la conformidad que Dios los iba a librar de ese fuego de horno. Sabemos, hermanos, que cuando nosotros ponemos todo en Dios, todo es posible. Pero cuando existe la duda, hermanos, ahí es cuando fracasamos. Sabemos que la duda nos hace fracasar. Pero cuando estamos con esa certeza y firmes, no vamos a fracasar, hermanos, porque Dios nos da esa certeza espiritual, hermanos. Así que, hermanos, ese rey, hermanos, llamó a los 3 jóvenes que se hicieran presentes delante de él. Llamó a sus soldados para que los trajeran delante de su presencia. ¿Para qué fue, hermanos? Fue para decirles
que por qué ellos no adoraban a la estatua que había elaborado. Pero como hemos leído en los versículos, hermanos, ellos no se iban a doblegar. Ellos ya habían dado su respuesta, y de su respuesta nadie los iba a sacar. Sabemos que ellos no tenían miedo al rey, hermanos. El rey Nabucodonosor los había puesto, hermanos, en un lugar en su reino. Eran ministros de negocio, eran alta escala, hermanos. Ellos llevaban todo lo que era su negocio en el reino de Babilonia. Pero a pesar de todo eso, hermanos, el rey pues quiso que ellos adoraran a la estatua. Pero en el versículo 16, hermanos, dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos ya estaban, hermanos, conscientes de lo que podía suceder. Pero sabemos, hermanos, que agarrado de la mano de Dios no hay temor. Pero debemos hacer algo, hermanos. Por eso le puse este título, hermanos: Dios es el único que merece toda adoración. ¿Y de qué forma podemos adorar al Señor, hermanos? Orando, hermanos, doblando rodillas en cualquier problema que tengamos. Porque a veces cuando viene un problema, hermanos, nos hace decaer. Es porque no estamos bien espiritualmente, hermanos. Pero aquí en estos versículos habla que estos tres jóvenes judíos estaban fortalecidos espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque el alimento de ellos era Jesucristo de día y de noche, hermanos. Y sabemos que cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo se nos va a dar, hermanos. Y ellos ya estaban conscientes, hermanos, que ellos, pues, sabemos que buscar a Dios es algo que realmente nos puede causar hasta la muerte. Y aquí, hermanos, ¿cuánto estamos dispuestos, hermanos, a dar la vida por Jesucristo? Aquí, ¿cuánto estamos dispuestos, hermanos, a dar la vida por nuestro Señor? Sabemos que Él dio la vida por nosotros. Sabemos que Él murió en esa cruz del Calvario, hermanos, por nuestros pecados. Y por medio de esos fuimos limpiados, hermanos, de todo pecado. Así que cómo no debemos de estar agradecidos y adorando el nombre del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, venimos a este templo, hermanos, a dar adoración. Sabemos que hay momentos difíciles, cuando hay pruebas, que no queremos nada de Dios, hermano. ¿A dónde está Dios? Decimos en el momento de prueba. Pero Dios está ahí siempre, hermanos. Dios no se mueve. Dios está al quien lo busca, y al que se humilla, ahí está Dios, hermanos. Pero sabemos, hermanos, que cuando los alejamos, ahí perdemos todo. Dios no quiere que nosotros suframos. Por eso mandó a su Hijo, hermanos, para que seamos salvos y no lo vayamos a esa condenación. Así, hermanos, habla la Escritura de estos tres jóvenes, hermanos, que ellos no se doblegaron a ese rey, hermanos. Pero sabemos que todo rey en ese tiempo, hermanos, cuando daba un decreto, era irrevocable. Entonces, ellos, al escuchar el sonar de los instrumentos, ellos no se postraron delante de esa estatua. Ellos no se postraron porque sabían que lo que iban a hacer no era correcto. Y lo único correcto aquí es seguir a Jesús, hermanos, seguir su camino. Sabemos que tenemos muchos ejemplos de Jesús, hermanos. ¿Cómo vamos a seguir a una estatua, hermanos, que no podía hablar? A una estatua que no podía hacer milagros. Sabemos que el Dios que tenemos todos, hermanos, Él puede hacer todo lo imposible que nos hace el ser humano, hermanos. Por eso estos tres jóvenes me impacta, hermanos, cuando estuve leyendo, porque sabemos que ellos estaban en peligro de muerte, porque el rey no revocó lo que había decretado. Entonces, hermanos, en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Sabemos, hermanos, que Dios es maravilloso con cada uno de nosotros. El problema es, hermanos, que no los enfocamos, hermanos, en el centro
Y el centro es Dios, hermanos. Sabemos que si nosotros ponemos de nuestra parte, hermano, y buscamos más de Dios, Dios nos va a extender su mano poderosa a cada uno de nosotros. A todo aquel que está escuchando por el internet, sabemos que el único Dios que se merece toda adoración es Jesucristo, hermanos. Sabemos que su sangre no tiene que ser en vano, hermanos. Sabemos que si morimos en Cristo es vivir. Así dice su palabra, hermanos. O sea que todo aquel cristiano que ha entregado su corazón, hermanos, sabe que al morir va a un lugar de descanso. Va a un lugar, hermanos, donde vamos a esperar, hermanos, juicio. Pero juicio no para condenación, sino para salvación eterna, hermanos. Así que, hermanos, ¿cuánto aquí de nosotros le hemos pedido a Dios por un milagro? ¿Cuánto de nosotros, hermanos, le hemos pedido algo que nos asfixia en el corazón, hermano? Y Dios lo ha hecho. A pesar, hermanos, de ser pecadores, de no buscarlos, hermanos, Dios hace los milagros. Imagínense ahora que hemos entregado nuestra vida totalmente, cómo Dios nos los va a abrazar, hermanos, con ese espíritu. Cómo Dios nos los va a guardar, hermanos, ahora que somos cristianos y creyentes de Él. Sabemos, hermanos, que van a venir tiempos difíciles, donde van a querer doblegar nuestra fe, hermanos. Pero por eso, hermanos, en estos versículos que hemos leído, vemos estos tres jóvenes, hermanos, que el rey decretó que todo aquel que no adorara la estatua iba a ser lanzado al horno de fuego. Pero había algo tan bello, tan hermoso aquí en estos versículos, que estos tres jóvenes no tenían miedo. ¿Y por qué ellos no tenían miedo, hermanos? Porque estaban agarrados de la mano de Dios, hermanos. Sabemos que cuando un cristiano está sometido y obedece todo lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere un bien, hermanos. A veces no entendemos eso, hermanos. A veces estamos ciegados, hermanos, como este rey que menciona la Biblia aquí, hermanos. Pero cuando vemos la realidad y nos quitamos la venda y Dios nos quita la venda de los ojos, ahí podemos ver, hermanos, lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Así que, hermanos, el rey pidió a sus mejores soldados. Dice la Biblia que mandó a traer a los tres jóvenes para hacerse presente delante de él y preguntarles por segunda vez: ¿por qué no adoran mi estatua que yo laboré? Aquí hemos leído en los versículos 16 la respuesta de los tres jóvenes judíos, que ellos no se iban a doblegar, y la respuesta ya la tenía él. ¿Y cuál era la respuesta? Que ellos no adoran estatua, no adoran otro Dios que no sea el Dios Altísimo, el Dios de todo, hermanos. Entonces, a causa de tener a Dios en su corazón, hermanos, puede ser hasta de muerte para muchos cristianos. Pero sabemos que la carne, pues, es temerosa, hermanos. Pero si el Espíritu lo conforta a Dios, ¿qué más queremos, hermanos? El Espíritu nos llena ese vacío que nosotros tenemos, ese miedo. Así que, hermanos, estos tres jóvenes, el rey decretó que los atasen y que no obedecieron la orden que él decretó. Entonces, hermanos, no le tocó otra manera que echarlos al horno de fuego. Los ató de sus manos. Ahí dice la palabra más adelante, hermanos, podemos leerlo en nuestra casa, donde dice que fueron atados. Entonces, hermanos, decretó que los pusieran y los lanzaran en el horno de fuego. Hermanos, aquí, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos pasado por momentos así? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos han dicho: te voy a asesinar? Deja de andar predicando, deja de andar haciendo, a nosotros no nos gusta que hagas esto y lo otro. No, hermanos, no los intimidemos. Si sabemos que somos cristianos de corazón, demostrémoslo. Pero demostrémoslo ¿con qué? No siendo airados ni peleando, hermanos. Demostrémoslo ¿con qué? Con un espíritu limpio.
con sabiduría y con buenas palabras, hermanos. Nosotros estamos para ganar almas porque Dios lo permite con la predicación y su palabra. No tenemos que dejar que esas personas se vayan, hermanos. Nosotros tenemos que tratar la manera, hermanos, de llamar, hermanos, esas almas para que no se pierdan. Si Dios a nosotros los sacó, hermanos, de la condenación, pongamos de nuestra parte para ayudar a las demás personas, hermanos. Y yo sé, hermanos, que cuesta, no es fácil estar en los pies de Cristo, hermanos. Siempre hay tropiezo. Pero por eso, hermanos, agarremos este ejemplo de estos 3 hebreos. Cómo se doblegaron a Dios, hermanos. Y así mismo, ellos fueron lanzados, hermanos, al horno de fuego. El mismo rey les dijo que su rey o su Dios en quien confía los libre. Él mismo sabía, hermanos, quién era Dios, pero no quería reconocer. Cuando no reconocemos nuestros errores, hermanos, estamos mal. Aquí cuántos, hermanos, a veces pues se nos habla de Dios, pero al salir de la iglesia, hermanos, ¿qué pasa? Volvemos a hacer los mismos. No, hermanos, sabemos que cuando venimos al templo, venimos a adorar a Dios, venimos a dar todo por Él. En nuestra casa es lo mismo, no hay diferencia. En la calle tenemos que ser igual. Tenemos que ser igual, idénticos, hermanos, seguir los caminos de Jesucristo, porque sabemos que los caminos de Dios son agua viva. Así que, hermanos, estos 3 jóvenes que menciona la Biblia fueron lanzados. Pero sabemos que el poder de Dios es asombroso, hermanos. Sabemos que cuando ellos fueron lanzados, los 3 o los soldados que iban a lanzarlos recibieron el poder de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos fueron muertos, fueron quemados. Y eso que no habían entrado adentro, hermanos. El rey decretó que el horno de fuego se aumentara 7 veces más de lo normal. Sabemos que nadie puede aguantar eso, hermano. Pero esos hebreos estaban confiados que si la voluntad de Dios era morir, morían en Cristo. Así que sabemos que cuando estamos confiando en Dios, sabemos que vamos por el camino correcto. Porque esos jóvenes eran íntegros, hermanos, en lo que ellos estaban haciendo. Sabían que lo que estaban haciendo era bueno. Aquí cuántos de nosotros, hermanos, estamos haciendo lo correcto, lo que Dios quiere. Aquí cuántos de nosotros obedecemos. Yo sé que cuesta, hermanos, pero sabemos que doblemos rodilla, que el alimento sea Jesucristo cada día, que nos levantemos. No hay mejor comida que la palabra del Señor, hermano. Aquí en la Biblia menciona mucho. Sabemos, hermanos, que los hebreos fueron lanzados, pero sabemos que cuando Dios hace los milagros, los demás quedan asombrados, porque las maravillas que Dios hace en cada uno de nosotros es grande. Aquí cuánto, hermanos, nos ha pasado que Dios nos ha librado, hermanos, de la muerte en un accidente. Por lo que respecta a mi persona, hermanos, Dios me libró de la muerte en un accidente y de muchas más nos ha librado. Yo sé que a ustedes Dios los ha librado también, hermanos. Pero ¿saben cuál es el problema a veces? Que nosotros como seres humanos somos mal agradecidos. Sabemos que Dios ha hecho todo en nosotros y así no lo adoramos. Por eso este título me gustó, porque sabemos que no hay otro Dios más grande que el que tenemos y el que adoramos hoy en día, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Sabemos que es el único. Y de esos hebreos no fue la excepción, hermanos. Ellos fueron lanzados, pero los que lo impulsaron y los echaron al fuego murieron sin necesidad de entrar adentro. Ellos cayeron adentro, hermanos, los 3 hebreos. Pero sabemos que cuando la gloria de Dios se manifiesta, no hay nada imposible, hermanos, no hay nada imposible. Y ellos, hermanos,
pues Dios mandó a su ángel, dice la palabra del Señor. Imaginen qué bello es el Señor, hermanos, que nos cuida y nos guarda. Pero es cuando estamos en adoración con Él. Ellos pues, pudieron librarse, hermanos, de ese fuego, porque el ángel de Dios acampaba a su lado, hermanos. Y sabemos, hermanos, que cuando somos tercos, aquí dice la palabra que el rey Nabucodonosor, hermanos, era orgulloso. Él quedó asombrado de todo lo que aconteció ese día, hermanos. Él dijo: ¿acaso yo no eché 3 varones? Pero veo 4, dijo él. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, hermanos. Sabemos que el seguir a Cristo no es en vano. El seguir a Cristo es ganancia, hermanos. Sabemos que cuando andamos en el mundo no lo comprendemos. Solo queremos andar en el mundo disfrutando, pero las consecuencias son grandes, hermanos. Pero sabemos también que andando en el mundo Dios nos guardó. Él tenía un propósito para cada uno, hermanos. Y ese propósito también fue en estos 3 jóvenes, porque ahí se manifestó la gloria del Señor y el poder. Toda la gente, hermanos, que estaba a su alrededor creían en Dios. Pero el problema es que en el momento de la prueba, ¿cuánto estamos dispuestos a dar la vida? Y sabemos que solo estos 3 jóvenes lo hicieron, hermanos. No se doblegaron. Por eso, hermanos, no tenemos que nosotros andar creyendo, hermanos, doctrinas falsas. Andar adorando, hermanos, otra estatua, hermanos. No debemos hacer eso, porque sabemos que eso nos va a llevar a la perdición. Sabemos que una estatua no hace milagros. Pero si doblamos rodillas y clamamos a Dios, Él sí va a hacer el milagro que queremos, hermanos. Pero todo, denle palmas, hermanos, y se las va a dar. Sabemos que Dios llega al momento indicado, hermanos. Entonces, cuando esos jóvenes estaban adentro, Dios llegó ahí. Dios se manifestó con poder y gloria. Hasta el mismo rey quedó asombrado. Y todas las naciones que estaban presentes. Pero sabemos que cuando Dios cuida de nosotros es algo maravilloso, hermanos. Entonces el rey, hermanos, los mandó a llamar y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, salgan. Pero él quería ver qué había acontecido, hermanos, porque él miraba 4 que se paseaban, que brincaban de felicidad, hermanos, porque cuando tenemos a Dios es un gozo enorme y tremendo, hermanos. Sabemos que si hemos sido enojados, nos airamos, Dios va a hacer algo en nosotros. Nosotros no somos perfectos, eso lo entendemos. Pero hay que perseverar para alcanzar la gloria de Dios, hermanos. A veces nos cuesta la pereza, hermanos. Ay, hoy no voy a ir a la iglesia. No, hermano, es cuando debe más motivarse, ir al culto, a escuchar palabra de Dios. Esos 3 jóvenes se alimentaban de palabra de Dios día y noche. Así que, hermanos, estos 3 jóvenes son un gran ejemplo para nosotros, tanto espiritualmente, hermanos. Sabemos que la carne puede ser destruida, pero nuestra alma no, hermanos. Así que estos 3 jóvenes salieron del horno intactos. Intactos, sin tocarles ningún pelo, dice la Biblia. ¿Pero por qué? Porque eso solo lo hace Dios, hermanos. No lo hace ningún otro Dios. Entonces el rey, al ver esto, hermanos, les dijo a los 3 jóvenes que el Dios que en ellos creía los ha salvado del horno. Cuando ya nosotros caemos, hermanos, y los enfocamos en Dios, ahí es donde reconocemos lo bello y hermoso que es nuestro Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, y podemos seguir leyendo, hermanos, muchas cosas que Dios ha hecho, hermanos, muchos milagros. También habla del mismo Daniel. Sabemos que Daniel es un profeta de Dios. Él también, Dios hizo un milagro en él. En el tiempo de rey Darío, hermanos, sabemos que Daniel no se doblegó. Él tenía una escala en ese reino. Pero como cuando el rey decreta, no hay paso atrás.
y Daniel fue echado al foso de leones. Pero ¿quién estuvo con él, hermanos? Fue Dios, hermano. Dios nunca lo desamparó, porque él se dio cuenta de ese decreto del rey Darío, pero a él le dio lo mismo. Lo que hizo fue doblar rodillas y pedirle a Dios esa fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, sabemos que él fue echado adentro de los leones. Pero ¿qué aconteció? El ángel del Señor acampaba con él también. Es otro milagro que él hizo, hermanos. Así como aquí estamos leyendo en los 3 jóvenes hebreos. Sabemos que Dios es maravilloso. Cuando confiamos en Dios y ponemos como Dios centro y único y primero a Él, Él nos guarda, hermanos. Sabemos que este mensaje es muy hermoso, hermanos, porque aquí habla de la muerte, hermano. Habla de cómo Dios hizo ese milagro en ellos. No es cualquier milagro. Sabemos que si Dios pudo hacer esto en estos 3 jóvenes, en su vida también, hermanos, Dios puede hacer un milagro hoy. Con esta palabra, la palabra de Dios es edificación para nuestras almas. Y todo aquel que está escuchando por internet, la palabra del Señor es alimentación día a día, hermanos. Así que, hermanos, pues Dios habló ahora a nuestras vidas. Y sabemos que lo que hacemos para Dios no es en vano. Hasta el mismo Jesucristo fue tentado para adorar, hermanos, a Satanás. Cuando Él ayunó 40 días y 40 noches, ya todo lo hemos leído, hermanos. Sabemos que Jesús fue tentado para adorar. Ahí dice en su palabra, hermanos, que Satanás le ofrecía toda su riqueza, pero sí lo adoraba. Imagínense cómo Satanás anda hambriento, hermanos, para destruir las almas, para destruir el cuerpo. Pero agarrados de Dios, hermanos, todo es posible, hermanos. Así que sabemos que con este mensaje, esperando que no los vayamos igual, hermano, que seamos como esos 3 hebreos, fortificados en el Espíritu Santo, fortalecidos, y sigamos perseverando día a día, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor Padre Celestial, gracias, Padre bendito, porque tú has hablado a mi vida, Padre bendito. Gracias, Señor, por fortalecer mi espíritu, Padre. Gracias, Señor, por llenarme día a día. Gracias, Señor, por tu amor. Porque tu palabra, Señor, edifica mi alma, Señor. Y cada hermano, Señor, que ha escuchado este mensaje, es para que nos pongamos, Señor, dispuestos a ti. Para que tú seas el único, Señor amado, el único que merece toda la adoración, Señor, de toda nación, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este privilegio, Padre. Te lo agradezco mucho, porque gracias a tu misericordia estamos aquí. Gracias a tu bondad estamos aquí, Señor. Llena cada día, Señor. Y que el primero, el segundo y el tercero seas tú, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Pasa nuestro hermano con nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Sí, Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cuántos le dan palmas al Señor por esta palabra linda, hermanos? Gloria al Señor. Bonita palabra la que nuestro hermano José nos ha traído esta tarde, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Él le puso el mensaje. Debemos darle la gloria a Dios, ¿verdad? Siempre. A su nombre. ¿Cuántos creen que debemos darle siempre la gloria a Dios? Debemos darle siempre la gloria al Señor, hermanos. No importa la situación que estemos pasando ahora mismo, usted y yo. Pero cuando le damos la gloria a Dios, Dios es fiel, aleluya. A su nombre. Bendito sea Dios. Que Dios les bendiga poderosamente, iglesia. Póngase de pie para que le demos gracias al Señor por esta bendición.
No se olvide que todos los lunes tenemos oración y un predicador invitado. Bendito sea el nombre del Señor. Saluditos a los hermanos que están siempre conectados ahí en México, hermanos, en Chalatenango, en cualquier parte del mundo. Los bendecimos. Oramos al Señor todos, dándole gracias al Señor. Y mañana estaremos reunidos con la enseñanza, hermanos. Padre celestial que estás en gloria, muchas gracias por esta bendición que nos ha regalado a todos. Bendice cada hermano, cada hermana que ha estado en este lugar, Dios, en el nombre poderoso